La profesión médica es una actividad digna, honrada y decorosa que requiere una especial vocación de servicio. Exige del médico una gran responsabilidad individual hacia su paciente y una obligación colectiva hacia el grupo social donde ejerce. La mala praxis es un problema que se presenta en el ámbito de la medicina. Esto ocurre cuando un profesional de la salud comete un error o actúa de manera negligente en el cuidado de un paciente, lo que trae como consecuencia daños físicos, emocionales o incluso la muerte. Es por ello que esta noche conoceremos la devastadora historia de Luis Gutiérrez, un hombre que fue víctima de una mala praxis en el año 2006 y hoy llega a Rostros del Crimen a contarnos cómo ha podido sobrellevar las secuelas de una mala praxis. Antes de desarrollar este interesante tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Luis Gutiérrez es un hombre de 37 años de edad y desde muy joven se dedicó al mundo del deporte. Hace 17 años fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia, para arreglar un daño que presentaba en su nariz. Desde ese día su vida cambió abruptamente. La situación de Luis Alfredo Gutiérrez ocurre en el año 2006. En el año 2006, él se practica por necesidad una operación de hipertrofia de cornetes, de desviación del septo nasal, en una clínica reconocida de la ciudad de Cabimas. Presenta las complicaciones y una vez que se realizan las investigaciones se pudo evidenciar y determinar la responsabilidad penal de que no fue asistido por el anestesiólogo de la clínica. Eso, por supuesto, conllevó a que él pudiera salvar su vida, pero con presentar consecuencias motoras de consideración, que lo están afectando desde hace ya más de 17 años que se ocurrió el hecho. Yo jugaba fútbol. En los juegos, cuando a mí me pegaba el sol, me agitaba. La nariz me sangraba y a mí me sacaban del juego. Yo fui a corregirme eso, porque después de los estudios vieron que tenía el tabique desviado un poquito y los senos paranasales tupidos. Laura Peroso, quien es su actual esposa y compañera de vida, narró cómo conoció a Luis y cómo ella se convirtió en una inspiración para que él lograra sobrellevar su dura situación. Nosotros nos conocimos después de que él tuviera la operación. Nos conocimos porque mi papá, también él tuvo un proceso. Y él, cuando me conoció de una vez, él se pegó mucho conmigo. Me decía, se esforzaba a hacer los ejercicios. A raíz de ahí, él se encariñó conmigo y entonces yo le ayudaba a ir a las terapias y entonces nos enamoramos. La mala praxis puede cambiar la vida de una persona de manera severa y permanente, afectando la salud física, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la estabilidad financiera y la confianza en el sistema de salud. Él estuvo en cama, él estuvo cuadraplégico. Él ha ido 2 veces a Cuba a terapia. ¿Y le han ayudado mucho? Sí, y él ha soportado dolores que uno no... Él, con su hijo, nosotros tenemos un hijo, y él todo es para su hijo. Él vive por y para nosotros, no tengo ninguna queja ni nada, es una persona que yo la admiro mucho, porque otra persona él tenía 18 años, iba a cumplir 19 años
¿Cuándo lo operó? Sí, 2 meses después cumplía 19 años y a él le acabaron todo. Según Laura, su esposo era una persona muy activa, preparada y completamente sana. Hoy día describe a Luis como un hombre admirable y dedicado 100% a su familia. Es una persona muy bella. Él es un ejemplo de padre, de hijo, de esposo, no de hermano porque, bueno, no tiene, él es hijo único, pero él manejaba, él estudiaba en la universidad. Todo eso, o sea, se lo truncaron porque él era una persona sana y solo por una negligencia médica, o sea, él está padeciendo lo que va a padecer para toda su vida porque son daños que son irreversibles. Los costos asociados con los tratamientos médicos adicionales, la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar y los gastos legales pueden llevar a problemas financieros significativos. Él tiene que hacer su fisioterapia, él tiene que hacer ejercicio, él toma medicina para la tensión, él tiene dos hernias discales, producto de cómo camina, cómo se sienta. Entonces son cosas que necesita, pues, y el día a día. Aunque sí, él, no sé si lo puedo decir, él trabaja. Qué bueno. Él entró a trabajar con el 5% de las personas con discapacidad que sí. Y no digamos que hace mucho, pero sí lo ayuda. Él siente la necesidad de hacerlo por nuestro hijo. Claro. Nosotros, a las actividades que él va, así él no puede ir, él va. O sea, no pueda por su discapacidad. Él igual va. En la próxima parte de nuestro programa, seguiremos conociendo más detalles sobre esta desgarradora historia que le tocó vivir a Luis Gutiérrez. La Organización Mundial de la Salud asegura que cada año millones de pacientes padecen de daños a causa de una atención sanitaria poco segura. 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria de salud. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Por lo general, cuando una persona es víctima de mala praxis, sufre lesiones graves, discapacidades permanentes o incluso la muerte, dependiendo de cada situación. En muchos casos, estos problemas de salud suelen requerir tratamientos adicionales, cirugías correctivas, terapias y medicamentos de por vida. Nosotros, bueno, como todos tenemos nuestras dificultades económicas y eso, quisiéramos ayudarlo a él a que tuviera una oportunidad de tener un mejor tratamiento para lo que es la vista, porque él tiene la visión reducida. Nos han hablado de unos tratamientos que hay en China y hay otros en Boston. Entonces, pero son costosos. Su daño fue en la base del cerebro, su hipopsia. Entonces dañó neuronas que reciben la señal del nervio óptico. El cuello, la cabeza a mí se me caía porque no podía. Todo eso con ejercicio, yo fui avanzando poco a poco y aprendí otra vez a caminar. Yo primero gateé. Este tipo de situaciones pueden derivar en demandas legales por parte de los afectados y en la pérdida de la licencia para ejercer la profesión. Es importante que los profesionales de la salud sigan prácticas éticas y se adhieran a los estándares de cuidado para evitar situaciones de mala praxis. Un grupo de abogados lleva la investigación de este caso. El experto penalista Guillermo González es uno de ellos y hoy nos cuenta cómo se ha desarrollado el proceso. Mira, una vez que conocemos el caso,
se inicia la investigación penal que determina la responsabilidad del médico anestesiólogo, en este caso, y de la clínica, por vía de consecuencia, pues porque el anestesiólogo trabajaba para la clínica. Y una vez culminado el juicio penal, con su sentencia respectiva, nosotros iniciamos como equipo de abogados, conjuntamente con el doctor Marcos Salazar Huerta, la acción civil, buscando resarcir que la clínica pudiera responder por los daños ocasionados con motivo de la intervención quirúrgica que ocasionó la mala praxis, producto de la mala praxis ocasionada a Luis Alfredo Gutiérrez. El abogado también explicó que han sido muchos años de lucha para llegar a la justicia en este caso. También acotó que ganaron la demanda civil por daños y perjuicios. Una vez que ganamos la sentencia en primera instancia, fue confirmada porque la clínica no ejerció ningún tipo de recurso de apelación. Otro de los abogados penalistas abocados al caso de esta noche es Marcos Salazar. Él también explicó que fueron varias las pruebas encontradas que señalaban directamente a los culpables en la mala praxis que lamentablemente sufrió Luis Gutiérrez. Se pudo probar en la investigación penal realizada por el Ministerio Público que hubo mucho descuido, negligencia manifiesta de parte del anestesista. Según normas de pabellón, le toca a la anestesióloga conducir al paciente hasta el salón de recuperación, el recovery room, para que pueda en el lapso de 1 hora aproximadamente recuperarse, y luego sería el tercer paso de ingresar a una habitación privada. En este caso, la anestesióloga se descuidó, lo dejó solo, se fue a desayunar, y entonces el joven de apenas 18 años, por la reacción de la anestesia, sufrió unos movimientos inapropiados y se desentubó, perdió oxígeno, y entonces le sobrevino pues una hipoxia y una serie de afecciones. Las consecuencias físicas y emocionales del error médico pueden causar un gran sufrimiento a la persona afectada y a sus seres queridos. El dolor físico, la angustia emocional y la depresión son respuestas comunes a la mala praxis. Le hicieron perder la visibilidad en un 90%, perdió el audio en un 60%, tiene minimizada la capacidad verbal para comunicarse y tiene muy minimizados los movimientos corporales, los movimientos locomotores. Entonces el médico que lo trató y la forense determinaron que se trataba de daños gravísimos, irreversibles y permanentes para toda su vida, porque hubo un daño de aproximadamente, transcurrieron 3 minutos más o menos, sin oxígeno, que le impidieron a él pues mantenerse en condiciones normales. Es más, el médico que logró verlo en condiciones ya casi mortales, pudo ver que había caído al suelo, hasta cayó al suelo, por un descuido manifiesto del personal de la clínica. El abogado Salazar argumentó que las consecuencias que actualmente padece Luis Gutiérrez son producto de la irresponsabilidad de la anestesióloga. Violó las normas de pabellón la anestesióloga, pues tenía que estar allí monitoreándole su recuperación por lo menos 1 hora y una vez recuperado pasarlo al salón privado de condiciones generales. Marcos Salazar comentó que los dueños de la clínica deben responder por los hechos ilícitos y negligentes realizados por sus empleados. Porque el Código Civil venezolano establece, según el artículo 1186 del Código Civil, que los dueños y principales, en ese caso el principal es la clínica, el Hospital Rosario Cabima, responden solidariamente por los hechos ilícitos que con dolo, intención, culpa, negligencia o impericia realicen sus dependientes, sus empleados. Entonces la anestesista, la anestesióloga, es una profesional contratada por el hospital para esa operación. Hubo negligencia manifiesta, hubo mala práctica médica, hubo impericia porque no debió dejarlo en esas condiciones, se produjo ese resultado fatal y ahora ese daño irreversible y permanente debe resarcirlo, indemnizarlo conjuntamente con el anestesiólogo.
Luis Gutiérrez no solo fue víctima de una mala praxis que le ocasionó notables cambios físicos, sino que su vida en general dio un vuelco luego de este lamentable hecho ocurrido hace 17 años. El abogado Marcos Salazar cuenta que a pesar de que en un primer momento se intentó tener una conversación amigable con las autoridades del centro médico para lograr llegar a un acuerdo, esto fue imposible, lo que llevó inmediatamente a tomar acciones legales. En vista de que no se logró ningún tipo de receptividad ante el planteamiento hecho, hubo la necesidad de proceder a demandar judicialmente al hospital y a la anestesista por mala práctica médica, por culpa gravísima, manifiesta en la operación realizada en el pabellón del hospital. En los casos donde hay indicios de una mala praxis médica, el paciente, sus familiares, la institución o el Estado venezolano a través del Ministerio Público pueden tomar las medidas legales pertinentes o juicio de responsabilidad en contra del especialista. Ella fue condenada por culpa gravísima a 6 meses de prisión, que era la pena máxima que preveía el Código Penal para esa época. Y, por supuesto, ella está sometida pues a las condiciones de resarcir también solidariamente con el hospital. Según el abogado Guillermo González, los representantes de la clínica quedaron confesos de su acción civil, es decir, admitieron los hechos que se alegaron en la demanda. Estaban de acuerdo prácticamente, a pesar de no haber intentado los recursos que por ley les correspondía ejercer. No obstante, empiezan las maniobras. Aquí viene el tema de las maniobras indebidas por parte de colegas irresponsables, ¿no? Que lejos de buscar, como estamos obligados a través del Código de Ética del Abogado, como sujetos procesales a buscar la justicia, luego en vez de darle respuesta a Luis Alfredo Gutiérrez a través de la indemnización civil, se han dedicado durante 7 años, restando del presente de 2024, a sabotear la indemnización. La víctima y su equipo legal mantuvieron una lucha constante para lograr una justa compensación por todos los daños ocasionados. Pero Guillermo, su abogado, explica por qué el primer monto les pareció inaudito. Mira, yo creo, Davis, que un pasaje de autobús resultaba más costoso de lo que iba a recibir burlándose. Nuevamente nosotros articulamos en conjunto con mi oficina, con la oficina del doctor Marcos Salazar Huerta, un gran abogado reconocido en el Foro Zuliano. Ejercemos un recurso de casación. Aquí viene la parte didáctica e importante, donde veíamos luz al final del túnel. Luego de esperar y mantenerse constantes en su disputa legal, obtuvieron un logro importante a favor de Luis Gutiérrez, el afectado en toda esta difícil situación. Una vez que la sala se da cuenta de la barbaridad, del abuso cometido, perjuicio de Luis Alfredo Gutiérrez, Davis dicta una sentencia consona para compensar. Incluso la sentencia, lo vas a poder ver, la sentencia establece un criterio importantísimo, estableciendo el monto a resarcir multiplicado por 1.200.000 veces. O sea, la sentencia fue dictada el 30 de junio de 2023. El centro clínico acusado no estuvo de acuerdo con cancelar a la víctima el monto señalado y decidieron interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto con el fin de evitar cumplir con la indemnización de Luis. Guillermo insiste en que si estos no cumplen con el pago de la indemnización en los días ya previstos, ellos optarán por la ejecución forzosa, siendo este un mecanismo que tiene la ley para obligar a cumplir una sentencia a aquella persona que no quiere efectuarla. Laura, quien ha estado de la mano con Luis en todo momento sin importar las complicadas circunstancias, anhela que se haga justicia por su esposo y por todo lo que él tuvo que vivir desde que se sometió a esta operación hace 17 años. Ya ha obtenido justicia porque ya se ha ganado la sentencia, pero para poder ayudarlo a él más, porque sabemos que el daño es irreversible, pero sí tiene que seguir con sus tratamientos, tiene que seguir.
Lo que queremos es justicia, que ya, o sea, esto ya termine, que le resalzan a él ¿cómo se dice? Sí, que le resalzan sus derechos y que él pueda obtener a través de eso una mejoría, buscar una mejor calidad de vida. Luis y su familia viven con la fe intacta de que sin importar el tiempo que ha pasado, todo volverá a estar bien. Tras el intento del hospital privado de detener la ejecución voluntaria de la sentencia, los abogados de Luis tienen la plena confianza en que los mecanismos judiciales accionados darán un resultado satisfactorio en este caso. Va a haber la temeridad, va a haber la forma contumaz de la clínica, ¿no?, de no cumplir, ¿no? Va a ser declarado sin lugar. Y va a devolver el expediente al juzgado de instancia para que 7 días que le quedaban, más 3 son 10, se acaba la ejecución voluntaria. Es decir, entramos nosotros a la ejecución forzada. Esa ejecución... ¿Estás obligado sí o sí? Sí, claro, estamos obligados, tanto el tribunal como nosotros, a ejecutarla. Okay. Vencido, nosotros creemos que la clínica no lo va a hacer, pero nosotros estamos seguros de que al vencerse los 10 días de la ejecución voluntaria, tampoco va a cumplir por la ejecución voluntaria, claro, por lo que tendremos que nosotros ejecutar la ejecución forzada, estamos obligados. Entonces, la ley nos faculta a solicitar la ejecución forzada, es decir, a que sean decretados embargos preventivos sobre los bienes pertenecientes a la clínica, a los fines de garantizar el resultado del juicio. El abogado Marcos Salazar envía un mensaje de aliento a todas aquellas personas que han sido víctimas de mala praxis y que sienten temor de presentar una denuncia. Además, les brinda apoyo y les recuerda la importancia de hacer valer sus derechos en situaciones de negligencia médica. Yo les recomiendo que, sin perder tiempo, se dirijan a la Fiscalía del Ministerio Público a formular la denuncia correspondiente y a buscarse un abogado de confianza que sea serio, responsable, honesto, que sea consecuente con el problema planteado y exija justicia penal y civil. La penal para que sea castigado corporalmente con la pena que merece el autor de ese hecho ilícito, de ese delito, y civilmente para que el autor del hecho más el hospital respondan solidariamente por ese daño patrimonial y moral causado. La ley establece 10 años para demandar. Nosotros demandamos dentro del lapso de los 10 años. Nosotros fuimos tan nobles que esperamos 9 años, 11 meses y 3 semanas para que el hospital reflexionara y nos hiciera una oferta seria y razonable para no ir al juicio. Y se negaron rotundamente, en una forma rebelde, a reconocer la obligación de indemnizar. Por eso demandamos al anestesista y demandamos al hospital. En la actualidad, Luis se enfrenta a una dura batalla para superar la delicada situación de salud, careciendo de los recursos necesarios para alcanzar una óptima recuperación. Su determinación y valentía son admirables, ya que lucha incansablemente por su bienestar, pese a las dificultades económicas que enfrenta. A pesar de yo le busco como que el lado positivo, gracioso a las cosas. A mí, por ejemplo, a mí a veces me están reclamando algo y yo me río, pero es porque trato de hacer los problemas a un lado. Porque yo entendí que si me enfrasco en los problemas, no avanzo. Es verdad. La presencia y el respaldo incondicional de su hijo han sido un pilar fundamental en su camino hacia la mejoría, brindándole fuerza y esperanza en cada paso del proceso de sanación. A mí me han preguntado siempre, él te pregunta o le pregunta a él por qué él está así o si en el colegio. Ajá. Sus amigos él no, él cuando le pregunta él les explica, es muy normal, o sea, él no ve eso como una, porque en realidad no es una enfermedad ni
ni como un impedimento, porque su papá, él ve que su papá trabaja, él ve que su papá va, o sea, si él no puede hacer algo, él se pone y lo logra. Hay cosas que a veces sí hay que cambiar un bombillo, él no puede, pero él está conmigo ahí. Te ayudo, te agarro, ¿qué te paso? Y todo es así. O sea, no es una persona que cualquiera que le pase eso pueda estar deprimido o bueno, me quedo aquí, no hago nada, que me hagan todo. No, él no es así. Luis envía un mensaje en el que expone su situación con la confianza de que se haga justicia y pueda costear todas las terapias necesarias para recuperar la vitalidad de su cuerpo. Quiere evitar que sus problemas lo abrumen cuando experimenta dolor o fatiga y está decidido a no darse por vencido y perseverar. Yo estoy pidiendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que justicia en mi caso, en mi lucha, porque ya salió una sentencia y ellos se niegan a pagar, a ejecutar el mandato que les dieron. Entonces, por ejemplo, te iba a explicar. Yo al principio quedé mudo, no hablaba, nada más se abulla, nada. Que mi visión era más reducida todavía, que de cuadrapléjico no movía nada. Con el ejercicio, avanzó gradualmente y tuvo que aprender nuevamente a caminar. Para que todo esto sucediera, encontró la energía que necesitaba en su esposa Laura y en lo que ella significa para él. Laura ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Además de porque me dio un hijo, ella ha sido como que una inspiración para mí para hacer mi rehabilitación. Porque por mi problema, por mis secuelas, son pocas las personas que me toman en serio, ¿verdad? Que, me hago un trato normal. Bueno, ella es una. Pero yo sé que sin el apoyo que ella me ha dado, yo no hubiera llegado, no hubiera logrado llegar hasta donde estoy ahorita. Laura envía un mensaje a aquellas personas que se encuentran en su misma situación, brindando apoyo a sus familiares que han sido víctimas de mala praxis. A veces uno se cansa, pero yo les diría que no los abandonen, que ellos también tienen derecho, tienen sentimientos, que luchen con ellos y los ayuden y los apoyen porque son seres humanos. No, hay personas que no, porque son discapacitadas, los echan a un lado o los rechazan. Pero no, que no los abandonen, que estén con ellos, que los apoyen. Luis, a pesar de los desafíos que enfrentó en su camino, encontró la fortaleza para seguir adelante gracias al amor incondicional de su familia y al apoyo fundamental de sus abogados. Con fe en Dios, en Dios y en la justicia, yo espero que cuando se logre, cuando cumpla la sentencia, el hospital poder hacerme el tratamiento, más que todo el de la vista, porque a mí me explicaron que aunque yo no lo sienta, por mi campo visual reducido, eso me da a mí un miedo interno. Y por eso yo no avanzo más. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la resiliencia puede ser primordial para superar los desafíos.
recordándonos la importancia de mantener la confianza y la persistencia en los momentos más difíciles. A nivel global, la mala praxis es la 14ª causa de morbimortalidad comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la malaria, y está entre las 10 primeras causas de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Y para seguir aclarando más dudas sobre el tema abordado esta noche, vamos a recibir en nuestro espacio contacto directo a 2 especialistas de la salud en Venezuela. La primera es la doctora Gladys Chove, ella es cirujana plástica. Adelante, doctora. Y también vamos a recibir al anestesiólogo Agustín Gutiérrez. Bienvenido, doctora, adelante. Doctora, bienvenida. Para nosotros es un placer tenerla en Rostros del Crimen. Y queremos hacer una pregunta. ¿Cómo pueden hacer los médicos en la vida diaria para evitar la mala praxis médica? Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Lo primero, y creo que al público, es evitar la satanización del acto médico y distinguir qué es malpraxis médica como tal y complicaciones que nosotros consideramos que forman parte de cualquier intervención quirúrgica, pero que lamentablemente muchas veces se dicen que es parte del malpraxis. No, malpraxis, aunque yo no soy jurista, encierra que el acto médico no se cumplan 4 cosas. Y estas 4 cosas son impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de las... en este caso, que sea culposo, que establece precisamente la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las leyes. De las leyes. Correcto. Pero ¿cómo pudiéramos hacer o cómo pudieran hacer los médicos para evitar ese tipo de situaciones como mala praxis? Obviamente nosotros estamos formados para sanar y seguimos protocolos. El evitar los accidentes anestésicos, evitar los accidentes dentro de una intervención quirúrgica, depende mucho de que sigamos esos protocolos. A veces es muy innato de uno, ¿no? Ya es algo que uno tiene de repente muy en la piel. Pasa esto, vamos a hacer esto. Pasa aquello, vamos a hacer aquello, ¿no? Y es seguir los protocolos. Los protocolos se hicieron para que podamos hacer actos quirúrgicos o cualquier acto médico con seguridad. Nosotros tenemos que agradecer que está un especialista en anestesiología, porque generalmente los casos que hemos tratado tienen que ver, siempre la culpa es del anestesiólogo, y es importante estos espacios. Por ejemplo, el caso que manejamos nosotros en el programa esta noche tiene que ver con, lamentablemente, la situación de un joven que se operó a los 19 años, y por operarse la nariz, lamentablemente, sufrió un problema a causa de la anestesia, una reacción que tuvo después de salir del quirófano. Pero desde el punto de vista de usted, como especialista en esta área, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que se deben de tomar para evitar que sucedan casos como este? Lo primero es que el acto anestésico, cada vez al devenir de los años, el acto anestésico es un procedimiento muy seguro. Es algo muy complejo que nosotros en la sociedad también satanizamos el acto anestésico y todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. Y pensamos que quizás las complicaciones mayores en un quirófano son complicaciones anestésicas y esto quizás no es así. En un quirófano puede ocurrir varias cosas, la cual siempre frente al quirófano va a estar un anestesiólogo, pero no solo son complicaciones anestésicas. Y las complicaciones anestésicas ocurren porque, están descritas y están en estadísticas. Para nosotros evitar complicaciones anestésicas y tener la seguridad y la confianza y tener procedimientos anestésicos seguros, tenemos que cumplir una serie de protocolos que vienen estipulados en pasos que hay que realizarse. Cuando usted desee realizarse, usted tiene que buscar un médico que esté capacitado, certificado para su cirugía. Después de esto, hacerse una serie de exámenes de laboratorio, rayos X, estudios para ver y evaluar el riesgo anestésico y riesgo quirúrgico para el procedimiento que se va a realizar. Por ejemplo, me lo manda un cirujano plástico, la doctora Gladys. Exacto. Pero yo se los entrego al anestesiólogo y ya usted evalúa. Bueno, eso pasa y debería seguir pasando. Okay. Después que usted se hace todos los estudios que lo ve un cardiólogo o un especialista en medicina interna, usted debe poder ir a una consulta que se llama consulta preanestésica. En la consulta preanestésica es el primer contacto que vas a tener con el anestesiólogo, que es ese especialista que a veces nadie sabe dónde está ni sabe quién es. Entonces usted va a ir al anestesiólogo, lo va a evaluar, va a ver todos los exámenes que le va a traer, le va a hacer una evaluación física, le va a revisar la vía aérea y con respecto a sus características clínicas y los riesgos a los cuales puede usted estar expuesto, se planifica una anestesia individualizada para la persona que se va a realizar el procedimiento. Claro. En el caso, por ejemplo, doctor, que operaron a la persona, está en su habitación de observación, todo fluye relativamente bien.
pero el paciente de repente tiene una reacción inesperada. ¿Cómo actuar en ese caso? Bueno, nosotros tenemos ahorita, y existen en casi todos los centros de salud, áreas destinadas para cada proceso de la anestesia. Existe el proceso de preanestesia y premedicación, donde le colocamos los medicamentos para evitar los efectos adversos de la anestesia, el acto anestésico per se, que ocurre en el quirófano, y el acto de recuperación, que ocurre en un área destinada para recuperación. Con el devenir de los años, estas salas tienen sistemas de monitorización cada día más desarrollados, en los cuales nosotros, viendo esa monitorización, que es la traducción del estado clínico a nuestro, digamos que, el lenguaje médico, nosotros podemos ver cuál es la característica del paciente. La sala de recuperación es una sala que está equipada con todas las condiciones, igual que una terapia intensiva. Si a usted le ocurre algo en la sala de recuperación, nosotros estamos completamente capacitados de forma estructural y con el personal necesario para tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida del paciente. Hay complicaciones que son completamente que se pueden resolver en esa área, y hay otras que se traslada el paciente al área destinada donde se puede resolver. Pero nosotros tenemos en este espacio mensajes que nos llegan por las redes sociales y seleccionamos específicos con este tema. El primer mensaje que les voy a leer, y quiero que una vez lo escuchen, cada uno les dé como una orientación o su visión desde el punto de vista médico en sus especialidades. Este dice: buenas, les escribo desde Valencia, tengo 27 y desde hace un tiempo he querido realizarme una operación estética, pero tengo miedo de que salga mal o que el doctor que elija no sea el correcto. ¿Qué debo preguntarle al cirujano en consulta para sentirme segura de que me realice la operación y que quede como yo quiero? Primero, escoger un médico que esté capacitado y certificado. Eso es muy sencillo. Y a esta persona le puedo decir, puede introducirse en la página del SAP, que es el Sistema Autónomo de Controladuría Sanitaria, y meter los datos del médico y corroborar que el médico que la va a operar es un médico especialista. Puede meterse en las sociedades científicas y ver que es especialista en el área que le van a realizar el procedimiento. Ahí a la vez tiene que ser partícipe de que el proceso sea lo más común posible. No es común que usted llegue hoy a mi consulta, supuestamente, y yo te diga, te voy a operar ahorita en la tarde. No me importa que comiste o no. Bueno, mira, eso es un signo de alarma. Las personas también tienen que tener y darse cuenta de los signos de alarma. Y todo lleva un proceso. Cuando usted se va a operar, primero lo ve el médico, lo evalúa, le diagnostica una enfermedad que sea quirúrgica o una patología quirúrgica, o sencillamente lo va a operar por algo electivo. De ahí tiene que hacerse exámenes de laboratorio, tiene que hacerse exámenes de imágenes. Que es lo que le llaman el preoperatorio. El preoperatorio. Tiene que ver un cardiólogo, un internista, tiene que ver al anestesiólogo, tiene que saber dónde lo van a operar. Ahora vamos con otro mensaje que nos está llegando. Hace varios meses una amiga se realizó una operación y reaccionó mal a la anestesia. Por suerte no sucedió nada, pero ahora pienso en que si decido operarme me pase lo mismo. ¿Hay forma de hablar con el anestesiólogo antes de una cirugía y comentarle mis preocupaciones para aclarar mis dudas? Bueno, ahí yo como el cirujano es la primera vía y usualmente del cirujano va hacia el anestesiólogo, sí. Normalmente, hoy día, todo cirujano responsable va a enviar a su paciente con el anestesiólogo. Idealmente es hacerlo una semana antes, pero a veces no es tan antes, o sea, pero tiene que ser antes. En caso de que el cirujano no se lo diga, el paciente puede exigir. El paciente puede exigir conocer quién va a ser su anestesiólogo, como decía el doctor, además, conocer en qué centro quirúrgico se le va a intervenir para garantizar que de verdad el paciente sienta seguridad. Al final, un acto médico va a ser mucho más efectivo y mucho más satisfactorio si todo el mundo está claro en dónde está parado. Doctores, muchísimas gracias por haber venido a Rostros del Crimen y por favor, algún mensaje que le quiera dejar a nuestros televidentes. Las pantallas son para ustedes. Bueno, como esto es seguridad para el paciente, tengan siempre presente para que no ocurran accidentes, pues escoger muy bien al equipo médico, al equipo quirúrgico que lo vaya a tratar. Siempre asegúrese de que su médico realmente tiene las titulaciones necesarias y que se sigan los protocolos. ¿Sus redes sociales? Doctor Dr. Agustín Gutiérrez. Doctora Gladys Chouli. Agradecido, de verdad. A usted. Muchas gracias. Un placer de verdad tenerlos aquí. Gracias. Para nosotros es importantísimo todos los aportes que dan desde el punto de vista de la salud. Les recordamos que también pueden hacer llegar sus dudas y aclararlas también enviándonos un mensaje. Por eso les comparto nuestros puntos de contacto. En Instagram usted nos consigue con el usuario @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar todos sus casos y comentarios. Si usted quiere interactuar conmigo, lo puede hacer a través de mi cuenta de Instagram @soydavisramírez.
y la mía @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente Con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.